Era mediados de 2019 en una empresa de telecomunicaciones donde trabajaba como infrastructure engineer. El equipo éramos unos 5 técnicos senior bajo la supervisión de un manager que básicamente nos dejaba hacer nuestro trabajo porque confiaba en nosotros, lo cual en retrospectiva fue tanto un lujo como una maldición. Yo estaba a cargo de la estrategia de respaldos para los servidores de bases de datos críticas, específicamente de los sistemas de facturación. La empresa tenía aproximadamente 200.000 clientes activos y cualquier caída significaba pérdidas económicas brutales. El ambiente era de esos donde nadie realmente pregunta en detalle cómo hacen su trabajo los infrastructure guys mientras todo funcione, así que teníamos bastante libertad pero también bastante soledad. El procedimiento de respaldos estaba automatizado en scripts bash que corrían diariamente a las 2 de la mañana. Usábamos NetBackup en esa época, un software bastante estándar en las corporaciones grandes. Yo había heredado el sistema de un colega que se fue, y básicamente lo dejé funcionando tal como estaba. Los respaldos se ejecutaban, generaban reportes que llegaban a un inbox compartido, y honestamente nunca los leía completamente. Sé que suena irresponsable pero pasaba, eso es lo real. Todo cambió un martes cuando recibí un llamado del cliente principal diciendo que necesitaban recuperar datos de una transacción de hace 3 semanas. Resultó que había un error de sobrescritura en sus sistemas y necesitaban rollback urgente. Fue un ticket de máxima prioridad, el TAM estaba ya en llamada con ellos, y mi manager me pidió que tuviera la restauración lista en 2 horas máximo. Ahí fue cuando decidí verificar el estado del último respaldo disponible. Ejecuté los comandos habituales para revisar los archivos de backup en el almacenamiento secundario y encontré algo raro. Los archivos estaban ahí, ocupaban espacio, tenían fecha reciente, pero cuando intenté hacer una restauración de prueba en una máquina aislada, el proceso fallaba a mitad de camino. El error decía algo sobre checksum mismatch y corrupción de datos en el segmento final del archivo. Pensé que era un problema temporal, quizás un fallo de hardware transitorio, así que intenté con el respaldo del día anterior. Mismo resultado. Y el anterior también. Ahí es donde la presión se convirtió en pánico. Llamé al sysadmin del equipo de storage para revisar si había problemas de integridad en el disco. Mientras tanto, el PM estaba preguntando en Slack cada 5 minutos si ya teníamos el archivo listo. Mi manager me pidió que explorara opciones de recuperación a nivel de archivos en lugar de full restore. Empezamos a revisar logs del NetBackup y descubrimos que hace aproximadamente 4 meses había una actualización del software que cambió la forma en que se comprimían los backups. El colega anterior había documentado algo sobre ello en un post-it en la wiki que nadie leyó. Los respaldos nuevos eran incompatibles con el método anterior de restauración, o algo así. La documentación era un desastre. Lo absurdo fue lo siguiente. Mi manager literalmente preguntó si no podíamos simplemente llamar al cliente y decirle que no teníamos los datos. Eso fue el momento en que caí en cuenta de que nadie había probado un respaldo real en años. Todo era un acto de fe. Los reportes verdes que llegaban al inbox no significaban absolutamente nada. Terminamos contactando a soporte de Symantec para que hicieran una extracción manual de datos a nivel binario, lo cual tomó 12 horas y costó una fortuna. El cliente recuperó sus datos, pero fue un desastre de fin de semana y la empresa revisó completamente la política de backups. La moraleja ridícula es esta: revisar que tus respaldos existan es bonito, pero revisar que realmente funcionen es obligatorio. Y si no lo haces ahora, te garantizo que lo harás el día más inoportuno posible, con estrés de 100, y frente a gente que está perdiendo dinero a cada segundo. Pregunta es, ¿cuántos de ustedes están en la misma posición en este momento y ni siquiera lo saben?